Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a relatar la historia del caso misterioso de la doctora Cecilia Enriqueta Giubileo, que desapareció sin dejar rastro alguno. Comencemos. El caso Cecilia Giubileo. Cecilia Enriqueta Giubileo fue una médica argentina cuya desaparición en el otoño de 1985 constituye uno de los mayores misterios de la historia policial argentina. La madrugada del 17 de junio de 1985, Cecilia Giubileo, una médica de 39 años, desapareció sin dejar rastros mientras cumplía guardia en la colonia neuropsiquiátrica Montes de Oca, en Torres, localidad del partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires, a 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Este caso mantuvo en vilo a la opinión pública durante el invierno-primavera de 1985. La colonia Montes de Oca. A 70 kilómetros del oeste de Buenos Aires se encuentra la populosa ciudad de Luján y 10 kilómetros hacia el norte por la ruta provincial 192, ex ruta nacional 192. Se llega a la pequeña localidad de Oppendur. El poblado tomó su nombre de la colonia neuropsiquiátrica en torno a la cual se desarrolló a principios del siglo XX. La colonia neuropsiquiátrica Oppendur, para enfermos mentales de escasos recursos, ocupa un predio de 600 hectáreas. Algunos kilómetros más al norte, también sobre la ruta provincial 192, se alza el pequeño poblado de Torres. Allí se encuentra un anexo de la colonia Oppendur, la colonia Montes de Oca, un predio de 270 hectáreas al escenario de los hechos. A finales del siglo XIX, los enfermos mentales, especialmente los provenientes de familias de escasos recursos, yacían arrumbados en hospitales públicos escasamente preparados para albergarlos, cuando no directamente en cárceles o prisiones. Se los trataba con agresivas medicaciones, sangrías, duchas frías, aislamiento. La reducción a servidumbre era una frecuente manera de otorgarles un lugar en la sociedad. En 1915, a instancias del Dr. Domingo Cabret, se creó la colonia neuropsiquiátrica Oppendur, un asilo para enfermos mentales de régimen abierto. Los internos tenían libertad para circular libremente por el extenso predio, incluso para entrar y salir de él. Los propios pacientes mantenían Oppendur funcionando, realizando trabajos de albañilería, carpintería, jardinería, trabajando en la huerta, criando animales de granja, generando ellos mismos una parte de los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de la colonia, y dando los primeros pasos para su recuperación y eventual reinserción en la sociedad. La doctora Giubileo. Cecilia Enriqueta Giubileo nació en la localidad de General Pinto, provincia de Buenos Aires, en 1946, en el seno de una familia de excelente posición económica. Allí vivía con su padre, quien murió en 1979. Su madre, María Lancetti de Giubileo, y sus tres hermanos varones, Raúl, Rubén y Jorge. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Durante los años 60, época en la que militó en la izquierda como integrante de la Juventud Católica Argentina en aquella época, Cecilia Giubileo conoció a Pablo Chabrol, músico. Se casaron en 1972 y viajaron a España, radicándose en Gijón. El matrimonio duró poco. Cecilia Giubileo regresó a Argentina, retomó sus estudios y en 1979 obtuvo su diploma de médica. En 1974 entró a trabajar en el Hospital Intersonal Colonia Dr. Domingo Cabret y se radicó en Luján, a 80 kilómetros de Buenos Aires. Alquiló una casa en la calle Humberto I y un consultorio en Torres. La desaparición. La noche del 16 de junio de 1985, la doctora Cecilia Giubileo llegó a la colonia Montes de Oca alrededor de las 21:30 horas. Conduciendo su Renault 6 verde claro, se dirigió hasta el edificio de la Dirección y Administración. Firmó el libro de entrada y añadió su número de matrícula. Eran las 21:48 horas
los médicos de guardia permanecían en uno de los edificios del predio, llamado Casa Médica, hasta que eran requeridos desde alguno de los pabellones de la colonia. Normalmente, otros 2 médicos completaban la guardia. Por diversos motivos, no hubo otros médicos aquella noche. Esa noche, la doctora Cecilia Gubileo recetó un antifebril a un paciente con bronquitis y fiebre alta. Luego firmó un acta de defunción para los familiares de una interna fallecida por la tarde, quienes habían venido a retirar el cuerpo. Poco después, un paciente llamado Miguel Cano, con el que la doctora tenía confianza, llegó desde el pabellón 7 requiriendo su presencia. Aquella noche, el conmutador telefónico de la colonia no funcionaba. Ambos recorrieron a pie los 500 metros que separaban la casa médica del pabellón 7. Los senderos estaban bien iluminados, con luces de mercurio. Cumplida la diligencia, Miguel Cano la acompañó de regreso a la casa médica. «Anda, tranquilo, yo voy a descansar un rato», fueron las palabras con las que la doctora despidió al interno. Pasada la medianoche, un enfermo de apellido Novelo se cruzó con la doctora Cecilia Gubileo, quien le dijo que venía del pabellón 7, donde había tenido una urticaria gigante. Sus últimos pasos conocidos fueron una charla con otro enfermero y un breve entredicho con la supervisora Nélida Ojuez. Pidió 3 cigarrillos para acompañar la velada leyendo, y se retiró a su habitación. La colonia se despertó al día siguiente, lunes 17 de junio, bajo el mismo manto de neblina de la tarde anterior. Seguía el mal tiempo. Fueron a buscar a la doctora Cecilia Gubileo, pero el dormitorio estaba vacío y la cama sin tender. En la mesa de luz solo encontraron sus zapatos marrones, con puntera beige. No estaban ni su cartera, ni un pequeño bolso que siempre portaba. En el estacionamiento aún estaba el Renault 6 verde claro. 2 días después, Beatriz Ellinger, amiga personal de la doctora Cecilia Gubileo, hizo la denuncia policial por averiguación de paradero. El director de la institución, Florencio Eliseo Sánchez, no denunció la desaparición. En cambio, inició la doctora Cecilia Gubileo un sumario administrativo por abandono de la guardia. La investigación. La colonia Montes de Oca fue invadida por policías con perros, abogados, periodistas, fotógrafos. Sabuesos adiestrados buscaron en cada centímetro del predio de 270 hectáreas. La policía se internó en túneles, sótanos y altillos abandonados. Se abrieron 2 pabellones clausurados, pero no se encontró rastro alguno de la doctora Cecilia Gubileo. El doctor Marcelo Parrilli, abogado contratado por la familia Gubileo, propuso drenar la inmensa ciénaga del predio, en la que no era infrecuente hallar el cuerpo de algún interno desaparecido. Pero no se hizo, ya que no había fondos para el drenaje. El personal de la colonia fue interrogado minuciosamente. Nadie había visto nada. También los pacientes, aquellos lo suficientemente lúcidos para poder expresarse con coherencia, fueron interrogados. Miguel Cano, el paciente que había ido a buscar a la doctora por un caso de urticaria y la había dejado de vuelta en la casa médica, decía haber visto, mientras regresaba al pabellón 7, el furgón funerario que se llevaba el cuerpo de la paciente fallecida esa noche. Pero también declaraba había visto un automóvil negro, con las ventanillas delanteras y traseras cerradas, avanzando hacia la casa médica. Sin embargo, la agencia funeraria no sabía nada de ese coche. Días después, una interna fue encontrada desnuda en una casilla rural, donde había sido violada y abandonada por un grupo de personas. Aseguró haber visto a la doctora atada y golpeada. No se encontró ninguna prueba que respaldara la afirmación de la mujer. Otro hecho llamativo fue que la doctora había cargado el tanque de su Renault 6 el domingo por la tarde. Sin embargo, cuando la revisaron ese lunes por la mañana frente a la casa médica, no tenía ni una gota de nafta. El juez Carlos Gallazo, el primer investigador,
no había ordenado precintar la zona ni había dictado medida alguna para preservar pruebas. A escasas horas de la desaparición de Cecilia Gubileo, su habitación en la casa médica, donde dormía y pasaba las horas de descanso, fue íntegramente modificada. Un grupo de albañiles pintó las paredes, se cambiaron los muebles del lugar, las pertenencias de la doctora fueron retiradas. Para cuando Beatriz Ellinger radicó la denuncia sobre la desaparición de su amiga, ya era tarde. Algunas evidencias se habían borrado para siempre por obra de la remodelación. Semanas después, el departamento de la médica, bajo custodia judicial, fue encontrado revuelto y varios de los allegados a Cecilia Gubileo recibieron amenazas anónimas. En noviembre, una cinta de mala calidad llegó a una comisaría de Luján. En ella, alguien que se presentaba como Cecilia Gubileo pedía que no la buscaran más, que se hallaba en un hermoso lugar donde había encontrado la paz que tanto había buscado. Se aseguró que se había exiliado en un pueblo entre Ecuador y Colombia, que había ingresado en un monasterio, que se había unido a una secta religiosa que practicaba ciencias esotéricas. Mientras se peritaba la autenticidad del material, una parapsicóloga decía ver un cuerpo en el fondo de un tanque de agua, idéntico al de la colonia. El tanque fue revisado, solo hallaron un gato muerto. La hipótesis. Múltiples hipótesis fueron consideradas y sucesivamente descartadas. Algún paciente de la colonia la había atacado. No había la menor señal de que ello hubiera ocurrido, y de haber sucedido, ¿era plausible que un enfermo mental planeara un crimen con tanta perfección? La hipótesis fue descartada rápidamente. Había sido secuestrada para pedir un rescate. En su casa de la calle Humberto, Cecilia Gubileo guardaba $3,000, sus ahorros, en una caja de maicena, pero nadie había pedido rescate. Un drama pasional, pero nada pudo encontrarse que pudiera conducir a explicación alguna. Todos los involucrados e involucradas soportaron la investigación sin que pudiera acusarse a nadie. La hipótesis política tenía que ver con el tenebroso pasado del país, aún reciente, con la desaparición de la doctora Gubileo. Cecilia había militado en la izquierda en su época de estudiante universitaria. Aunque su ex marido, Pablo Chabrol, no registraba antecedentes políticos, dos de sus hermanos habían militado en el RP y estaban en las listas de desaparecidos de la CONADEP. El ex suegro de Cecilia Gubileo, Pablo Pedro Chabrol, había molestado a los militares con incansables gestiones para averiguar el paradero de sus dos hijos. Había sido detenido y castigado, pero la hipótesis política no prosperó. No pudo hallarse una relación entre estos sucesos y la misteriosa desaparición de Cecilia Gubileo. Conforme comenzaron a esparcirse las novedades, el caso Gubileo fue perdiendo espacio en los medios. 25 años después de los acontecimientos, Francisco Merino, novio de Cecilia Gubileo durante 8 años y luego amigo y confidente, recuerda las veces que ella le decía que el trato a los enfermos mentales es desastroso. Y recuerda la última vez que habló con ella, una semana antes de su desaparición. Allí me contó que en la colonia habían empezado a perseguirla porque quería denunciar algunas irregularidades. Me dio a entender que a los muchachos les sacaban las córneas y luego los mataban en una caldera. También hablaba de órganos. Estaba muy asustada. Veníamos de la dictadura y yo le dije que no se involucrara en líos, que vivamos tranquilos porque hay organizaciones con las que es muy difícil meterse y el que jode, lo matan. Cecilia Gubileo desapareció súbitamente y nunca se encontró su cadáver o se supo con certeza si su destino fue la muerte. Tanto misterio y tantas preguntas sin respuestas dispararon las más disparatadas hipótesis, que sin embargo dieron luz a las atrocidades que se cometían en ese pueblo de locos. La investigación judicial por la desaparición de Cecilia Gubileo quedó empantanada desde un principio y más allá de los intentos por seguir las supuestas pistas que iban apareciendo, nunca pudo avanzar. Lo que a casi 35 años de su desaparición sigue sin prescribir es el misterio nunca resuelto sobre su suerte. Nos vemos en un próximo video.